Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Si hay un buen momento, en teoría, si es que es una buena señal, para hacer un cambio en tu plantilla, es en ese momento en el que tienes algún día más para trabajar. Se suele analizar con claves negativas por qué un jugador se quiere marchar o por qué tienes que cambiar un jugador a mitad de temporada. Lo cierto es que HLA lo tiene que cambiar y eso ya no tiene vuelta de hoja. Se va Simons, llega Hirst o Herst, ahora lo discutimos, que para eso está la tertulia. Y obviamente Gonzalo García de Vitoria tiene trabajo por delante, se ha ido su máximo anotador, llega un jugador llamado a marcar también las diferencias en ataque y queda por saber si la profesionalidad de Simons, primero en llegar a los entrenamientos muchas veces, se veía alterada por el hecho de que queriendo seguir desde hace mucho tiempo eso pudiese afectar a la química de grupo. Si afectaba o no lo sabremos dentro de 2 semanas. Vamos al lío. HLA Alicante cae con claridad frente a Movistar Estudiantes en un partido en el que los madrileños se aprovecharon de su gran acierto y no dieron opción al rival. Gerald Simons deja HLA Alicante y pone rumbo a Grecia. En su lugar llega al conjunto lucentino Ziad Hirst, procedente de la liga ucraniana y con experiencia en España. Analizamos la derrota de HLA Alicante y los cambios en la plantilla lucentina de la mano de Dani Rodríguez y Paco Hernández. Se ha marchado Gerald Simons, solo queda que ahora cuando esté en Grecia viendo Sport Alacantí, que seguramente no tendrá nada mejor que hacer que aprender español en Grecia, pues darle las gracias por lo hecho. Ahora hablaremos de si el hecho de haberse querido ir tantas veces ha podido afectar al grupo, pero lo cierto es, y aquí hay quien puede dar fe, aparte de mí, que también era de los primeros en llegar siempre, o el primero, y de los últimos en irse, o el último, a base de entrenar, de practicar el tiro y demás. Si es un buen cambio o no, os lo van a decir los resultados. Dani Rodríguez, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Sí, Aitor, Lo mismo hablamos de fútbol que de baloncesto. Encantado de estar aquí un día más. Tengo pensada una de petanca para dentro de nada, también te invitaré. Lo que sea. Paco Hernández, ¿qué tal? Bienvenido. Hacía mucho tiempo que no venías a una tertulia. Sí, la verdad es que hace mucho tiempo. Buenas noches a todos y a todas. Y encantado de estar aquí, por supuesto. Oye, lo primero, la marcha de Gerald Simons, la valoración que hacéis. Bueno, a ver, es una baja a nivel deportivo importante, ¿no? Porque era uno de los hombres más destacados para el equipo de Gonzalo García de Vitoria, un jugador que te aportaba mucha anotación. Es verdad que en los 2 últimos partidos ante Estudiantes y Coruña quizás no estaba o no estuvo del todo bien, pero quizás más por el hecho de que ya se empezaba a hablar y había mucha rumorología sobre su posible salida y quizás eso le ha podido despistar en los 2 últimos partidos, ¿no? Pero yo creo que es verdad que aunque haya pedido salir en reiteradas ocasiones desde hace ya mucho tiempo, ha sido un jugador muy profesional que ha rendido a un gran nivel y que creo que a nivel deportivo va a ser una baja muy importante. Veremos ahora si el sustituto o su sustituto como Hertz pues va a poder aportar un poco los números que venía haciendo Simons para la plantilla, ¿no? Entiendo que va a tener también ahora un proceso de adaptación. Veremos si ese proceso le es más leve un poco que el de Simons, que también le costó entrar un poco en dinámica con el equipo y empezar a ser protagonista, le costó varias jornadas. Y veremos a ver ese cambio si resulta positivo para el equipo o no, pero por lo que hemos podido ver un poco de vídeos y demás y referencias que hay de Hertz, parece que también es un jugador muy anotador y veremos, pero es una baja muy importante porque hasta hace 2 jornadas era Simons el mejor jugador prácticamente de HL Alicante. Ahora te preguntaré por el cambio, pero antes, Paco, Simons se marcha con la sensación de que aglutinaba mucho balón en determinados momentos, que era un jugador top en el 1 contra 1 en el tiro y que cuando entraba en combustión era imparable, pero no sé si le
puedes ver la parte positiva también a que se vaya un jugador de este estilo? Aparte de la reacción que te produce el hecho de que se vaya Simmons. Claro, a ver, bueno, se te va un jugador que te mete 16 puntos por partido, ¿no? Partiendo de esa base de que es un equipo que en muchas ocasiones le ha faltado ese puntito de más a nivel ofensivo, de un referente. Ha aparecido de vez en cuando Osvaldas, ha aparecido de vez en cuando Van Zegeren, los destellos de Dijon Park, pero teníamos a Simmons, ¿no?, como principal faro ofensivo. ¿Qué problema hay en todo esto? Que tiene que Gonzalo dar la tecla otra vez para encontrar a esa referencia cuando no sale nada en un sistema mucho más coral y mucho más sistemático, ¿no? La baja de Simmons es delicada en cierta manera porque era el faro, como decía, pero creo que al final el perfil de Herst, ¿no?, del nuevo jugador que ya conoce la liga, estuvo en Alaverri, estuvo en Oviedo, fue MVP en 2017, o sea, no hace 20 puntos por partido no hace tanto tiempo, y 20 puntos por partido metida en Alaverri. Bueno, pues al final es un perfil de jugador de lo que llega, ¿no?, del norte, con muy buenos comentarios, ¿no? Al final Simmons no deja de ser un típico norteamericano, sin caer en estereotipos, pero típico norteamericano, busca vidas, un poco como por ejemplo, como lo que era Bamba Fall, ¿no? No era norteamericano, pero sí que en cierta manera un día aquí, un año aquí, otro aquí. Es decir, tenía un perfil en el sentido de buscavidas que, bueno, pues quizá pues, se ha visto empañado, ¿no?, un poco la buena trayectoria, tanto por esto en concreto último, como por quizás los primeros partidos, los cuatro primeros partidos, perdón, en los que, claro, te da igual que te metas 18 o 20 puntos y que seas el que realmente hace llegar al equipo al final, cuando luego en los últimos tiros eres el que los falla, ¿no? Bueno, muchos de los grandes jugadores de baloncesto decían que al final el más valiente era también el que luego más se acordaban de él, ¿no?, por esos fallos y esos aciertos. Y creo que con Simmons, en cierta manera, hubo bueno, pues críticas en cierta manera injustas, porque él era el que llevaba los partidos hasta una última instancia y luego se perdían, sí, y era él el que asumía los tiros y los fallaba, pero bueno, al final es un jugador que con su baja seguramente veamos un juego todavía más coral y que en cierta manera con Herst como pues, supuestamente un principal arma ofensiva, vamos a ver si el equipo se junta un poquito más y se evitan pues, esas situaciones de egoísmo o de individualismo que provoca muchas veces Simmons, que lo veía la grada y que también se veía a los jugadores, ¿no? Como en cierta manera ese yo-yo al final de Simmons perjudicaba en algunas ocasiones más que beneficiaba. Lo de Simmons, ¿qué hubiera podido ser de este jugador si hubiera decidido asentarse un poquito más en países? Es verdad que se va a Grecia, que es un país sí, donde no se paga mal, por eso se va, si no, no se iría, que deportivamente son ligas competitivas, pero que ha sido capaz de irse a casi cualquier país con tal de hacer caja. Y el año pasado, que por fin se va a Alemania, es donde da el salto definitivo que le permite venir aquí a una liga muy competitiva. La LeBron al final es una liga muy competitiva en Europa, pero que no acaba de ser capaz de estar más de 5 meses concentrado en el mismo sitio. Es un jugador disperso. Tiene ojo, no creo que se entienda mal esto, un déficit de atención en ese aspecto. Es decir, llevo 4 meses en Alicante y estoy aburrido en Alicante. O sea, como llega a Grecia y no le toca un sitio que sea medianamente tal, dentro de 3 meses se está yendo. La verdad es que sorprende porque ha sido muy poco tiempo, ha tenido sus momentos de protagonismo y es verdad que el foco que te da la Leboro, ¿no?, en una liga que digamos a lo mejor más táctica, ¿no?, pues ha levantado el interés también de numerosos equipos. Y al final, pero es raro, ¿no?, que esté tan solo 5 meses en una ciudad como Alicante, ¿no? Sorprende mucho y me hubiera gustado, ¿no?, por lo menos que hubiera terminado la temporada. Yo creo que el equipo sí que está capacitado para llegar al playoff, ¿no?, y en ese proceso, ¿no?, porque como he dicho antes le costó adaptarse a la plantilla. Tuvo también una lesión, que eso le frenó un poquito. Claro, entonces me hubiera gustado verlo toda la temporada, por eso precisamente llegando a esos momentos cumbres, esos momentos importantes de la temporada, creo que hubiera sido uno de los jugadores más destacados y que a lo mejor en esos determinados momentos hubiera resurgido un poco su figura. Se va, pues le echaremos de menos, esperemos que no tanto, ¿no? Pero bueno, sí que se echarán falta a Simmons. No sé si te sorprende esa capacidad para... ya me he cansado, me quiero ir. Bueno, al final muchos jugadores y muchos perfiles demuestran, ¿no? Hombre, algunos no se van de su trabajo porque no tienen dónde irse. Él tiene ofertas, o sea, quiero decir que no es lo mismo. O sea, si fuese un jugador, por ejemplo, como lo que hemos visto la primera parte de temporada de Justin Pitts, pues seguramente no hubieran llevado las ofertas, ¿no? Pero teniendo los porcentajes y el acierto y ese foco, ¿no?, continuamente en Simmons,
pues creo que al final no es una plaza importante la de Alicante, muy visible, como decíamos, y bueno, pues al final no le faltan ofertas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hasta va a ser un acierto el fichaje de Pitts, ¿no? Con la baja de Simons, a ver cómo se engrana todo el sistema con Herst, y Pitts a ver si lo vemos en esa evolución, ¿no? Que parece que está dando, obviamente no dio el nivel contra Estudiantes que dio contra Coruña, pero creo que es un perfil diferente el de Herst, es mucho más penetrador en ese sentido y mucho más tirador de dos, más que quizás la amenaza del perímetro, y ahí es también donde Pitts puede también generar algo más, ¿no? Es cierto que Simons en muchas ocasiones siempre penetraba, intentaba buscar ese 1 contra 1, pero este hombre es capaz también de dar pues más asistencias y demás, ¿no? A ver si ahora con la nueva incorporación de este fichaje y también con un poquito la inclusión de Pitts, pues puede volver el norteamericano a rendir un poco a lo que se esperaba, ¿no? con su fichaje. Yo tengo bastante curiosidad, y tenemos lo bueno que tenemos dentro del parón, son esas 2 semanas de adaptación del nuevo fichaje, de meterse en sistemas y demás, conocerse a los nuevos jugadores, que al final es importante, ¿no? Ya veremos si hay alguna incorporación más antes de cierre de mercado, que podría ser muy interesante y podría ser importante para el devenir de la Fundación Lucentum, para el HL Alicante. Y algo tiene que cambiar, eso creo que lo tenemos todo bastante claro. Es decir, algo tiene que cambiar, porque con este ritmo y esta irregularidad no vas a poder llegar posiblemente fácil a un objetivo que a priori era lógico, el de los playoffs a principio de temporada, ¿no? Aunque luego hagas un papel, bueno, cumplidor, pero creo que salvar la temporada metiéndote en playoff y dándole a la gente un poquito, aunque sea, también te animará para que el año que viene, supuestamente con el apoyo de Intercity económico, puedas hacer una plantilla mucho más equilibrada y mucho más potente de la que has hecho este año. Hablamos de Herst, por no decir ni Herst ni Hirst. Un jugador que había pasado por Rieti, en Italia también, había estado en Hungría, con buenos porcentajes de tiro de 3 hasta hace poco. Curiosamente, él estaba jugando en Ucrania, promedia unos 15 puntos por... y sin el 1, 15 puntos por partido, 4 rebotes, 2 asistencias por noche. Es verdad que hasta finales de enero tiene partidos de 37 puntos, de 28 puntos, con porcentajes muy buenos en el tiro de 3, de hecho en su carrera está prácticamente en el 40% en tiros de 3, y que tiene un bajón alarmante desde finales de enero. 10, 8 puntos, 0, 6, 1 de 26 en triples. El jugador se quiere marchar de Ucrania una vez empieza a complicarse la vida allí con todo el conflicto con los rusos. Quiere salir de allí, es una oportunidad que se le presenta a HL Alicante de traerse a un jugador que conoce la liga, que, como decimos, estaba por encima de los 15 puntos, incluso antes, incluso después de esa mala racha, y se lo traen aquí. Un jugador ligeramente distinto a Simons. Algo va a tener que cambiar Gonzalo García Vitoria, pero no sé si incluso para lo que él pudiera tener en la cabeza puede ser incluso un jugador al que sacarle más provecho por determinadas situaciones en las que se le puede aprovechar. Bueno, creo que Gonzalo... Y con experiencia, y esto es importante, sí, con claro, experiencia exacto. Ya sabe cómo funciona esto del Aleboro. Exacto, y yo creo que eso es uno de los papeles a lo mejor más determinantes, ¿no? Cuando te viene un norteamericano que a lo mejor ha pasado con su etapa universitaria de 4 años en cualquier universidad americana y que viene aquí y son pues, diferentes normas, no cambian demasiado, ¿no? Pero al final se defiende muchísimo más que la universidad o que en el high school o que Liga de Desarrollo de NBA, por ejemplo. Y creo que esa adaptación, si ya la tiene Liga Europea, como la de Ucrania, Italia, además, creo que va a ser un plus en el sentido, en el fichaje y en la llegada de Herst, ¿no? Bueno, Gonzalo también seguro que en la época en la que estaba en Urense también seguro que le ha podido hacer algo de scouting y demás, y creo que se puede sacar mucho partido a este jugador, insisto, por no pecar de individualismo como muchas veces se le achacaba a Simons. Luego, cada persona es un mundo, ¿no? No sabemos tampoco a nivel personal cómo le habrá afectado toda la situación, recordemos, de tanta tensión en Ucrania y bueno, pues a lo mejor necesita ese periodo de adaptación y hay que darle paciencia, ¿no? Creo que al final aquí en muchas ocasiones somos un poco impacientes y sinceramente va a ser un jugador llamado a marcar diferencia, que no sabemos si va a ser final de temporada, si va a ser para el año que viene la renovación, vamos a ver cómo avanza la cosa. Pero creo que acertar mucho con un americano anotador es lo que te da las claves, ¿no? Para poder llegar a puntos más altos, ¿no? Con Simons se acertó en ese sentido, en ese aspecto. Vamos a ver si ahora Herst es el... ¿Puede ser clave la defensa?
Sí, seguramente. Quiero seguramente. decir, buscar un jugador con un perfil que te pueda aportar más en defensa de lo que te aportaba Gerald Simons, teniendo en cuenta que tienes a gente como Pitts y Pilepic, que a lo mejor son peores defensores. Exacto, exacto. Simons era correcto defensivamente hablando, no era tampoco un baluarte defensivo, ni mucho menos, pero creo que el meter a un jugador que obviamente te va a anotar sus 15, 16, 18, esperemos, ¿no?, que estén en esos guarismos, y que luego te cumpla en defensa es fundamental, sobre todo cuando se está viendo que últimamente los partidos que ha ganado HLA, cuando tuvo la racha allá por enero, se ha basado todo en la defensa, es decir, se ha hecho una muy buena defensa y luego a poco que has tenido a Simons, obviamente, capitaneando los encuentros con 20, 22, 18 puntos por partido, pues tienes ahí la clave de la victoria, ¿no? Si consigue centrarse en defensa y luego obviamente también le vas a meter más intensidad jugando con Garán, por ejemplo, que poco a poco lo vas a ir metiendo más en vereda, y esa intensidad y esa garra, lo estábamos hablando también el sábado, Aitor, contra Estudiantes, es muy necesario que conecte la grada con el equipo, ¿no? Y es uno de los aspectos clave en este sentido para que en casa realmente sea un fortín como lo era en años anteriores. Luego ya fuera ya se te puede complicar más o menos, pero si Hurst viene y cumple en defensa y luego te aporta lo que te tiene que aportar en ataque, es un fichajazo sin duda. Nuestro realizador Víctor Ruiz es como John Part, ve las cosas 10 segundos antes y por eso ya me ha puesto las imágenes de Estudiantes, porque Rodríguez, tenemos que hablar de un partido en el que yo saqué una conclusión muy clara, sin ser un mal partido de HLA. Cuando juegas contra un equipo que simplemente es mejor que tú y está acertado, lo normal es que te pase, y está muy acertado, perdón, voy a ser todavía más concreto, lo normal es que te pase lo que pasó el sábado. Sí, a ver, partiendo de la base de que Movistar Estudiantes estaba en ese momento y está peleando por un objetivo totalmente diferente al de HL Alicante, ¿no? Ellos están peleando por el ascenso directo, teniendo en cuenta también que venían de una semana completa de descanso o de preparar el partido y que HL Alicante llevaba una montaña rusa de partidos disputados. De hecho, jugaron el miércoles en Coruña y hasta el mismo jueves no llegaron a Alicante. Lo dijo Gonzalo en la previa, que no había dado tiempo prácticamente a preparar el partido, y cuando no tienes tiempo de preparar un partido ante un rival como Estudiantes, pues al final eso se nota, ¿no? Sobre todo si ellos lo pueden preparar. Claro. Al final también a nivel individual de plantilla, pues es que Estudiantes el otro día dio un recital, ¿no? Y justo lo hablábamos también, ¿no? En esos momentos en los que el equipo podía engancharse a lo mejor y meterse a pelear el partido, aunque es verdad que se oscilaban con diferencias muy abultadas, ¿no? 15 puntos, 18 puntos, no se llegó prácticamente en ningún momento, quitando un poco en el segundo cuarto, a intentar aspirar o intentar competir el partido. Ellos en cualquier momento o frenaban con un tiempo muerto o te metían un triple que te sacaba otra vez del partido. La grada, lo decíamos también, no llegó a conectarse durante muchos minutos, ¿no? Y al final pues una derrota muy justa, ¿no? Yo creo que a nivel de energía, a nivel físico también, pues lo que decimos de esa serie de partidos consecutivos también afectó, ¿no? Y ellos físicamente estuvieron muy fuertes, ¿no? Incluso desde inicio de partido con un Kevin Larsen que ganaba todos los rebotes, que generaba mucho peligro también en el tiro de tres, y Lucentum pues tampoco estuvo muy acertado desde el perímetro, y al final cuando no estás en partido pues cuesta muchísimo más, ¿no? Y creo que fue una derrota justa del equipo, pero creo que también esperada por también todas las circunstancias que marcaron el partido, ¿no? Lo decíamos en la retransmisión, Paco, es que no podemos criticar el partido de HLA, si acaso algunos errores que bueno, son evitables, pero bueno, que forman parte del juego. Pero es que, claro, cuando tú te encuentras con un equipo al que le entra todo y que el jugador menos esperado, decía Gonzalo García Vitoria, es que este tío llevaba 6 de 32 o 8 de 34, algo así en tiros de 3, y hoy nos ha fundido. Es que claro, es que es imposible, es que así, contra un equipo así es imposible. Varela se refería, o sea, a Varela se refería Arroyo Varela. Gonzalo. Bueno, al final es que el conjunto global, ¿no? Si te fijas únicamente en estadísticas, ya más allá de las sensaciones, te meten un 17 de 24 en triples, es decir, es inasumible cuando tú no estás quizás... El día que tú lo has hecho has ganado. Exacto, no hay más, ¿no? Y creo que es clave, más allá del análisis que ha hecho Dani o el que podamos hacer nosotros, es un equipo superior, es un equipo que venía con una preparación y un descanso que obviamente no había tenido HLA, y era un partido que tenías marcado en el calendario como para hacer afición, así
así lo hizo, y pusieron la fanzón y demás, intentó meter al equipo de las chicas antes para que también obviamente ganasen adeptos y demás. Era una jornada de club, es un partido que perfectamente puedes palmar porque Estudiantes está a otra cosa cuando tú tienes esta plantilla, ¿no? Y fíjate que tú estuviste allí en el Wizzing Center en el partido de ida muy acertado y bueno, te fuiste a la prórroga, ¿no? Y Fagiano fue el que te sentenció. Y luego este partido no hizo prácticamente nada. También llegaste con las mismas condiciones que ellos a ese partido. Exacto, ¿no? Al final fue principio de temporada, entre comillas, y es una situación completamente distinta, ¿no? Por parte de HLA, bueno, lo hablábamos, ¿no? A mí me falta un poquito más recuperar esa conexión entre Van Zegeren y John Parr. Es cierto que ahora ha metido Gonzalo esos cambios de sistema, arrancando con Noguerol, y apenas coinciden en pista de John Parr con Van Zegeren, y cuando lo hacen sí que gestionan algo más. Y bueno, pues me gustaría ver un poquito más de minutos, obviamente a Galán, en el sentido de poco a poco adaptándose a la nueva sensación y al nuevo ritmo que tiene el equipo. Y bueno, pues ver qué pasa con otros ciertos jugadores, ¿no? Porque al final los minutos de Pilipic fueron malos, no jugó, por ejemplo, Joan Tomás, un jugador de la confianza de Gonzalo, y en cierta manera te empiezas a preguntar ciertas cosas, ¿no? De qué está pasando, de qué no está pasando. Tiene que obviamente volver Guillem, que parece que los plazos se acortan un poquito más, y creo que es un jugador muy determinante en ciertos aspectos del juego y que obviamente también a la grada le va a beneficiar que esté Guillem en pista por todo lo que representa un jugador alicantino en la plantilla. Y creo que todo se tiene que ir preparando para llegar a unos supuestos y hipotéticos playoffs y dar una buena sensación, ¿no? Porque realmente no te ha dado o no tienes como esa energía o no tienes esa sensación de que HLA te pueda pelear mucho más allá de una playoff. Ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá lleguemos playoff, ojalá demos un buen papel y la gente se enganche, ¿no? Porque al final lo que quiere obviamente la HLA es coger masa social y ya con ese apoyo económico supuestamente de Intercity dar el salto. De hecho lo decían, ¿no? Al principio de ese acuerdo cuando se anunció, ¿no? Que el objetivo era obviamente ascender, pero realmente con este equipo, con esta temporada, o sea, con esta plantilla quizá no se pueda dar el salto, ¿no? Bueno, pues a, entre comillas, salvarlo y obviamente mejorar, ¿no? Ahora hay cambios, vamos a ver si Gonzalo consigue dar con la tecla para que haya una evolución y al menos no se quede con una más sensación de boca, ¿no? Porque hablando con los aficionados y aficionadas te quedas pues con lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Con esa falta de conexión integrada, frío, lo veíamos y lo hablamos el sábado, ¿no? Genera una técnica John Parr, estando 10 abajo, lo normal es que el Fernández se hubiera venido abajo, literalmente. Que hubiera vuelto a ser Turquía. Que hubiera vuelto a ser Turquía, ¿no? Y tú y yo y Dani llevamos muchos años yendo al Lucentum y sabemos que es el Pedro Fernández y vamos con pasaporte, cuando se calienta. Y vamos con el pasaporte por si vuelve a ser Turquía. Exacto, ¿no? Y bueno, pues eso es un claro indicativo de que las cosas no están funcionando bien este año. Llámalo Gonzalo, llámalo confección de la plantilla, sensaciones, bueno, no está funcionando. Vamos a ver cómo evoluciona a través del fichaje de Gers, que ha sido la noticia obviamente de la semana y de lo que pueda venir próximamente. En un minuto cada uno, mi reflexión. Yo creo que todos hubiéramos apostado por Estudiantes, Granada, Palencia y Leima Coruña para estar en las 4 o 5 primeras plazas a principio de temporada. Salvo este partido con Estudiantes, se ha competido. Es decir, que HLA también tiene que darse cuenta de que los equipos que aspiran a todo no han sido tan superiores cuando se ha podido entrenar y jugar con normalidad. ¿Puede ser un punto de inicio para lo que queda de temporada? Tenéis un minuto cada uno. Yo creo que sí, porque este parón, ya decía, va a venir muy bien a nivel físico, sobre todo para descansar, para recargar pilas, pero también a nivel mental, ¿no? Por sobre todo lo que ha pasado todo en este último mes con tantos partidos que no debe ser fácil, ¿no? El protocolo para muchos equipos les ha afectado, que han tenido que jugar muchísimos partidos en muy pocos días. Y hay equipos que han tenido más ventaja que otros, y hay que decirlo, ¿no? Pedro Rivero también lo ha pasado y lo está pasando, y yo creo que va a venir bien ahora esta baja. Al final Simons es un jugador que quería marcharse, al final no digo que no esté implicado, porque creo que sí lo estaba, pero al final cuando un jugador pide tanto tiempo marcharse, pues entiendo que mejor pues fuera o en Grecia, en el equipo donde ha firmado, ¿no? Pero yo creo que si físicamente, yo siempre lo he dicho, cuando el Lucentum ha estado con sus 12 jugadores, han estado todos físicamente muy bien, el equipo prácticamente ha competido o ha estado muy cerca de la victoria. Esperemos que las piezas Gers, si viene otro fichaje por Guillem, puedan enlazar pronto, que se adapten muy pronto al equipo
y más minutos de Galán también va a ser importante. Yo creo que hay plantilla para entrar en playoffs sin demasiados problemas, creo, porque es verdad que el equipo pues ha perdido partidos en el último momento cuando los tenía ganados y yo creo que el equipo debería tener más victorias de las que tiene. Pero yo soy optimista, la verdad, en este tramo ahora que viene después del parón. El calendario creo que es favorable en estos 4 partidos. El rival más duro del próximo mes creo que es Tau Castelló fuera de casa y soy bastante optimista, la verdad. Te ha dejado 20 segundos. Muy breve, muy breve. Obviamente los equipos que has comentado al principio son claros favoritos por plantilla, por presupuesto, es algo lógico. Creo que tiene que haber un estímulo en HLA, es decir, igual que cuando salió John Parr hace 2 meses aproximadamente diciendo que es una falta de actitud y demás, se ganó y se convenció. Creo que tiene que haber un estímulo, que sea el fichaje, que sea la incorporación de Galán, que sea la conexión con el público. No hace falta ganar un partido apretado, otro más, hemos ganado 1 simplemente, ¿no? El conectar la grada con la afición, que realmente se lo crean los jugadores. Y en base a eso, en base a pequeños estímulos, creo que puede haber una reacción lucentina que ojalá llegue, porque en todo lo que llevamos de temporada realmente no se ha dado la sensación de que HLA pueda ser un equipo para competir por lo más alto. Paco, Dani, un placer, como siempre, Gracias a ti, Héctor. Nosotros nos marchamos, ya sabéis, en alacantitv.com, todas las noticias de la comarca del Alacantí, tenéis también en nuestra app. Nosotros nos marchamos, el baloncesto vuelve el día 6 con ese partido entre HL, Alicante y Palma. Sed felices, buenas noches y buena suerte. Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar.